baisha pamba eisha papina kuina na ame ayuma weruma pm pende programa nyande programa entero bete bapejendu bajera vagina ya aljatoralo hermano cuera pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado departamento de Itapuago de Peina y en somos Benenibey ame evo pm bete abrazo rompe espalda pisa y piruja yajari maese ñande programa Milo mitad Juan capítulo 8 y quema verso 8 tenón de Otomí edición número 336 de Aljatoralo hermano cuera Beishagina ame evo shawiye pm ambos hasama pm ese número imagina se pumburipo pewa número más 595-985-162-975 peaja ahí en línea personal lo mitad me cuamo ahí más pa pea na ame oitigo y 0985-68-98-24 pea línea activo oye tema que fuera ya veré copa y tema la ya de número mi cada mucha pesa cutu pesa yo pesa ñopi ya pembo la vene mensajito mil y que fuera Peisha ena ya nyombo watantero etea pope ha yerovia pope abei ha nyimoi yikuputu entero etea yamba ure oyo eje ya nyoputimo ya pope oración mi oyo favor pelomita catuan weisa oyan de la bendición mi abo día de oración ayuno vigilia y no lo mitad siempre vaya de coina pero con petición y ya yo apoyata catu vea oye tema va vemos catu la veneñe ponando mío que ya de ponando iscuera o paisa guarei hoy ya piñan de hoy o sea pregunta añe ponando de programa penguará hoy ya poñan de cuñe poranduco a fiesta turuñembo pure jeguao añembo llamo a huojina peagua mañana aveina a paisa le dije está ya envía paqueta me la pregunta a mí ya de copaiteina evidencia archivo documento escritura nampreno hoy añan de ya de cuál artillería ya enviada veña mote tetera me artillería lo de conocimiento de la palabra de la Torah imagina abu llegue Roe Sergio abu llegue deja ella pues alguien de cote envía por allá apeaco completo con capítulo 7 pena amo dije y edición la pipera mani los 335 programas en un nada me tengo el link te hago dirección y ves esa yo puta lo está vaya upita Facebook a ver qué calidad la bebé tuya debutá edición 330 completo qué bárbaro imaginen a ti premio oye agradecemos de añade añino de pejengüe pato serio ve pese en vos hay piri por hoja oye apoyan de con atembia poja pesa ve ya agradece ñande rute te ya web sí gome es super la sabiduría mi tesai capacidad como eso ve corazón me lo servija más super hija pesa o sea con atembia popo ahí te oye tema lo mitad pesa tranquilo fuerza ánimo a todo lo que comparte el programa en distintos grupos el tema de WhatsApp Facebook Telegram sistema radio WhatsApp radio peguay shalomita ñanderenduca jatura el tema aquí oye tema pues que los hermanos fuera y años las semillas cada día más oídos en dudas sí amigo ya pesa está ahí guri que haga sorprender tanto hoy naga a más que ya se sueñe su mata hola oyente cuero que otro para móvil no pillar moco rebe audio va poina a la pina para digo pea no va esa pigo bueno pe andas ahí con algo pregunta pero va ese pio calendario romano en un la de día de fiesta de la Torah no se hay donde la ni nunca al menos APGI pea estamos ve un meme a verlo a lo mejor valeta meme pea cota pisaje y de Guerecuri vos dijiste que el 29 ya teníamos que estar atentos por la luna nueva para el inicio
del mes séptimo y para la fiesta de la trompeta. Pero ya pasó el 29, estamos ya en fecha 2. ¿Cómo se entiende eso? Apago la Peango fecha 2 de septiembre del Xami, peago calendario romano. Apago ñepurukuri enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Nada, ego séptimo hoy, hago ya 9 más, según el calendario romano. Haseco es séptimo del calendario bíblico. O sea, otro que para ya entender a lo mitaina, va a haber tiempo para hoy que cuida año nuevo bíblico. Abril, mayo, junio, julio, agosto, año y mes, sexto mes, nada, 23, 24, vio. Bueno, así que no sé ahí en donde, porque Neime en el noveno mes del calendario romano, día 2, bebió Neime y no eso. A 7 y 11 de Juan de la sí, día 2, veo hija. Así es que ya responde también en privado. Pero antes cosas en algunos hindúes guaraníes, pero no sé, hay animo a llegar al calendario romano. Calendario bíblico se rige por la luna nueva. Luna nueva y esa de coja Cuarají, claro que sí. El sol, la luna nueva, mía cosecha. Ella por un año la madurez de la cebada. Bueno, pues ya pues no. Ojalá dice y hago ñeponando ine y hago bueno pues poner lleve ahí a ver algunos enduros anga hoy cuando se ven me comunicata más 595 985 162 975 hoy volado celebrarse ahí en la festividad y han invitado a Loina ella prepara ahí va la fiesta del shofar. Sí, Yom Teruah, ese dio Turupú Ara. Bueno, a ver y pero algo claro, o destruir paitego la fortaleza del pecado de la conciencia de los que allí estaban para fusilar con la piedra a la mujer, sea. Paitego lo existiría la fusil pongo a dejar cosas roja pata más negui. Preparen, apunten, no jueguen de más. Hasta vine a comer, pues ya puta ya suai, o yo cogi cuál hay en bocapu. No, ya pima, ya estaban listos para ejecutar. Según el versículo 8, ya sabéis, Juan 8, 8, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra 9. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde lo más viejo hasta lo último, y quedó solo el Mesías y la mujer que estaba en medio. Oye, mi otro hindú y después hoy me amo y magmaban no recuerda ni vete y pecado no toya pía tú allá. Sí, a ver si te vengo ahí. Algo oye eso bueno, me amo y algunos no violaya la ley, no violaya la ley na hoy tranquilo pa hoy no en santidad, pues ahora cota derecho ya pongo pero la me amo y no recuerda. Va, es lo cosa. A la primero y la no pesca ya, no recuerda la pescado cuando viola la ley, esto ya pía tu primero tu pues más, es puto ya pi. Va, esta ley conciencia. Te has hecho. Ya mañana acá uno ñande conciencia de la veces la yapita a la tirar piedra no ahí ñande yapila y está ahí ñere y no veñan de prójimo. A ti y está yapi así güey. Para que todo el perjuicio ñande a pisar, la shon jara, mal uso de la lengua. Entonces cuando ya apoya a power ñande consecuencia ahí. Sí, ñande una maldición llegante ahí, porque puede estar pisando, hagan de cuatas y la tarde o temprano la inocente que ja que oye eres inte pero la ya pongo es donde ni pupu cuyo
Dos poco y pues pata corta. Por más de que un vos así seis cuadros va por experiencia. Está lo está en bar y pues hace familia. Estaremos sufrir, sí. Pero baby, o sea, la verdad, la luz eh, ya hago ya apoyan de justicia, ya de ustedes. Oye, ya poba ahí pende gente de ya poba ahí, eres 100% de ventaja. Oye, potajan del todopoderoso juicio a justicia de favor. Pero donde usted venye por oye tuvieron en morari, hay botella y veamos las cosas andema que tú ahí en por el mundo, así nunca hay la justicia o Juan de favor. Así es que hoy me vamos a hacer página tranquilizar, orar. Hoy me vamos y posibilidad y por uno la justicia humana y defender a ella por y por no hay por el problema. Pero a ni por la injusticia. A ni ella pues ya por ganar ni eres ganar. Usted solamente puede ver ganar la caso. Oye, no vale ahorita. Pero la secreto y lo intentando pillar y vea. Hago la conciencia. Sí, estaba podrido ella. Te ve manzana y a veces ni machucando ya pilla ahí. Anga ve el piroriene más si no es partir y esto pa a la pina vamos a ver pues. Bueno, yo pesa guata pisar. Oscar Tureja a máquina de ere y a máquina de ella por ella por un arango y machucando de te cuave. Ne acá cotube. La de conciencia oña molesta. Oña pues que sa. Vale, digo ya su ahí parte ahí, vengo a te mi te ongüe niño te hoyo. Upe adorno oga ina angare kwaji ari. Mi anigo oñe adorna pa, oñe mopo timba, oñe pinta y oñe boye, oñe pinta pa. Catula y ya puite kwa, sopa y cresa y va y paite. Pero fariseo maestro de la ley, vengo pecha de conciencia. Moico tapichado, tiempo de pecha guasa. A más que de ellas, por la iba ahí ande a pisar, más que ni en barei, a más que calumnia, a más que violar la ley, intenten la ni en perquesa. La justicia puede gustar vinde. Oigo dos clases de justicia, oigo lo que en mi triángulo de cosechada, hago la justicia a ver a pear, llevo le hago la tortilla. Oigo la justicia a ver y el juicio final, va a gente vende más. Juicio con justicia con a pear y oye ya pues ahina upea donde mo pensajan man de que todo ese mo potilan de conciencia ja enye mo iporaña de rute tendi enye pues nuevo ata pora he cope pora pero prejuicio final no ñane pues a ver más bebe un oportunidad ve más recota de solucionar más te pa muy pora más de ya no hay caso ya bebe ya ulema bueno sí 8 versículo a 9 vengo acusado por sus conciencias. Acá preguntan que qué puede ser lo que acusan la bueno para ti donde me hayan de rute la conciencia a ti vos ya pueden hacer un vete alarma o indicañan de la ya po ahí ya iba ve la porte y na saque manaico ¿por qué hiciste manaico ella po na pechengo ella pombo güey ella pon jaque a pegan a ella pon ver lo mismo de oñe por un manaico pegan hoy va ahí de ella po ya no vengo curi esa es la conciencia oñe por un vapo hagan el juicio final go y están de acusando ahí la de conciencia pero vengo y para estoy anotado y nada ahí nada de va o sea todo anotadito y nada ahora la única forma por no oye leen de la de acusación pero si no por no la el satán de acusado bebé de ella arrepentida con anga cato han hecho pero ven va en envía por ahí que me oye borraja me oye leo bebé de la de sentencia a condenación pues habla ya de cuál la oportunidad con anga bueno ya va pues, claro el trabajo espiritual el mejor trabajo espiritual que podemos realizar es corregirnos a nosotros mismos en nuestra propia conciencia ni la llevó la lomitame ya corregiste a ñandea tu la de conciencia y tu yupa no ñandea papandi por medio de palabras va a existir baña va a falta guía pomba va a guía pues va a guía po ahí
va esa para allá por una vez, va esa para allá guata por una vez, va esa para allá por una vez, ¿verdad? Mía hina va esa allá bo aguara por una vez ta chupe. Umisa ñande yaguatanda y la ñande y qua fulano gopesa sultano gopesa ja pastor Emilio gopesa ja pastor Sergio gopesa ja los hermanos de la congregación las pintas ya pila y tase o pai vamos a bien en pedra donde muy ya putin pero pa yo volé para allí donde harían espera pues. Bueno eh, bueno avergonzado del juicio que harían estando ellos también en algún tipo. Podría ser que se han retirado avergonzados del juicio que harían estando ellos también en algún tipo de pecado. Y sí, hay que actuar, ¿por qué no? La ñan de conciencia ya pago, ve con lo mitad. La ñan me ve en cuenta la ya mondoroja, güey, ya pues, güey, ya pues, arango primero iña ti la ñan de rute de tevi. Ni varo, va, y con la ya pues, afuera. Ya tengo ya ña entendés esa pues allá paina faro pero no hay por ahí ya güero aquello sea ya güero aquello ese vaya pues ya güero faro y sí ahí ve conciencia o despertar o me en cuenta y que la iba hija las envía pues hoy coja hoy pecado ya esa es la palabra ungida del Mashiach ya va esa para despertar conciencia ese compañero. O abrirse cabe entendimiento ni entender varo o pague vive de baña barba oye pues muy y queda ahí y sí podrían ser que o me hago tin yo me hago tin ya güey me hago tin ya suba sí porque os pago preguntan si posiblemente esto podría ser un síntoma de arrepentimiento y conversión que sucede aquí y podría ser, ¿por qué no? Bueno, da igual, esa es la y ya pues te pecuera vamos a ir veriela o seguía con el Mesías, pero es un síntoma de cuando alguien se oíamos la mitad de pilláramos la de pecado. Ahí me en cuenta la violajar la ley en mundo roja jina. Upea beti síntoma pura. Va, eres porque peine ella arrepentida pues. Jala arrepentimiento ella pongo obviamente de en boyata yanderute terenda veinas en mongetata en die y catu muesa ita ira sacrificio rupine perdonaja oje yande cero velan de conciencia potia así papel motiza mando yuca puyo oye cara muesa apenas ya hija adama vire ya por la y voluntad de cumplir los mandamientos y cuera de mantener la santidad. Pero no puedo decirte amigos si acá ellos se convirtieron, creo que no hay evidencia, eso podría ser que algunos, pero sí, ese entrar en conciencia, en contacto con tus pecados, ahí en cuenta es un buen principio para todos. La de España ahí en cuenta, pegan y por ahí, pegan esa llave, pegan ese allá por ahí, había sido pegan a Montorojina. Entonces, es importante porque pean de Guarajata, en Boyacata, al Todopoderoso, en Monguetán, esa en 10 muy por aguante de Kobe. Un buen principio. Bueno, vaya de Coape. Bueno, sí, cuando alguien está en falta, cuando alguien está en pecado, según la Torah, no pueden ejercer juicio, ¿entiendes? Según Deuteronomio 16, 18, 20, PTI, oye, pillaron, oye, poja falso juicio, muy peligroso y en 10. La Torah prohíbe eso, el mandamiento prohibido. Entonces, upeare ahí o mundo y sube cuál es la situación allá. Batecota Mashiach es algo profeta. How de curipaite yo cuál hay pecado ja cuál por juicio y mucho yo caí la cuña me va. Ya pota y la juicio. Ape ya sueño por un profetizado esa caso de cuál hay pecado cuál la tribunal ve. A cuál potipa ya de. Hoy me han oído más no hay nada porque ya por falso juicio y aparte que no tienen que hacer eso porque está prohibido. Es de Deuteronomio 16, 18, 20 y claro y te ya. Entonces, acuérdate, hoy violamos a otro mandato. Ella ya suelo violar la ley. A ver, para allá explicamos a PM Guri. Siendo que hay eres para la Mesías violar la ley, a ver, siendo que es, oye, pues justo juicio allá. Eso ya habíamos explicado todo. En Duana, muy puedo explicar, 8-6 por lo menos en Duana.
Juan 8:6, mías en duda, 8:6, 7. Bueno, eh, bueno, Orecotango y hay razón. Ah, la Yashua, Pabuilan que te ja, la escuela, la Yashua, y no se bueno, hoy pona. Peaco Cuñango o Manuana Yayucatu, Pepe sí van a tener razón de enjuiciarle al Mesías por hacer mala praxis de la Torah, ya, o ya o ejecutaba o legislaba ahí Jaguere. Y eso a mí 8:10, Mata Ina 8:10, velo está. Enderezándose Yeshua, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno. Entonces Yeshua le dijo: ni yo te condeno, vete y no peque más. Bueno, aquí no vemos indicio de que él violó la Torah. No hay indicio acá. Senda da aplicáis juicio de sentencia de bien. Va, eres no sentencia y sube a muerte. No porque él violó la Torah, sino porque la situación no me anda por ahí la evidencia. No huigo la adúltero. Mota y me upea. Va estando güero y tipo, ve. Entonces va ese pues yucata la cuñamente pa hoy en día le pama curilo mita. Pues es importante pues en tu llegue porque si no haya pota ti repaso. Acá en ninguna parte. No, los acusadores, aunque en parte tenían razón, no podían ejecutar condena por muerte, porque también ellos mismos, o sea, cada uno se acuerda o recola el propio acusador de ley conciencia. Ya no violar la ley, ya que las escuelas no condenan y becuñame porque las escuelas hoy en falta, entonces becuñado pues está libre. Porque en ese momento, ese era un pequeño tribunal que le podía sentenciar a la mujer. Pero ese tribunal no le condenó a la mujer. Porque ellos estaban en falta. Y el Mesías no le condenó también porque no había la evidencia completa. Oía la tipo, los dongos más no, uno de Yucatán. Entonces no. En ningún momento podemos decir que el Mesías estaba o violar la ley ahí. O sea, no es violar. Acá nos dicen que estaba anulando. No. En ningún momento anula la ley. No, no anuláis ni no violáis. ¿Sí? Vamos a pedir comentarios. Y ellos mismos eran sus propios acusadores. Esta es una escena donde la injusticia personal y grupal pierde recibiendo su propio látigo. Ninguno estaba apto para enjuiciar. Escuela pues sí, y puede ser con látigo. La injusticia o perdencia es una de las partes de la Biblia y me voy a topar la injusticia o perder. Sí, porque iban a ser injusticias. Y puede ser con el propio látigo. Ducumbo. O sea, y podrían llegar, para que te podría ser que algunos lleguen a morir. Sí, oye, ya investigaron, ya pues juicio va ahí, que caturi o mano, sentencia de muerte, hija, o aplicaba hija, en la Torah. El Mesías preguntó si hubo condena, si alguno ha aplicado la sentencia de la condena de muerte. Y la mujer respondió: ni siquiera uno. Hoy pico o aplican en contra de la sentencia de muerte. Hoy pico la de yapía, hoy pico la orecua limpio la conciencia la de yucajama. Uta biojina peo periende. Hoy pio la hoy bien la de verdugo, la de yucajara, hoy pio. No, dai pori se maestro. Se puede dejar, dai pori. Ojo paitengo hivi. Varo, ya hoy hay técnico. Ahí imaginando se ve cuñama ese tema me no a eso. Ay, mira, hago ya un manual, me llama, ni delito ego, o for adulterio, hago uina. Algo me no coge y moira, ese oya jamás una le pega más, ya listo. Na, a ver, no hay por ahí, más. A ver, ya listo, más, ya no hay por ahí, más se van a hacer cada uno, tipo, se pilla por ahí te digo, qué baro.
Si alguno se pregunta si esta mujer habrá hecho alguna oración de arrepentimiento cuando venía camino a su ejecución. Y me supongo que sí, si era conocedora de la Torá o de la ley, los mandamientos. Si es una israelita y estaba de alguna manera o mene ora y mira allá. Me hago, quién sabe, no sabemos, ya especulamos ya porque de iría en la Biblia, ¿verdad? Y bueno, ni espejo ya de Guarambo, y ese pio y iba y paite la porte y naja gente y paite más ya ña entrega por ande mañana reconoce por ande malaña mundo roja ña arrepentí por hay que todo cambiar la situación. El Padre pues es misericordioso. Si hay un arrepentimiento genuino, sincero de entrega por y él reconoce por al Padre le gusta la sinceridad. Por eso le gustaba a David. David él fue sincero ante el Padre. Por más tenía su error, él fue sincero y siempre eso le agradó al Padre. Un tacho el ande legal en día. No cañimos ahí, digo si vivimos a ver, yo digo hemos aceta. Ñande ya te vi el todopoderoso y debemos cañuceta algo. No hay caso. Bueno, entonces, no, y capaz que sí, capaz que orado, lloré auxilio, misericordia, me arrepentía, manota, jamás, mano. Más hay que ya por ahí. Al fin y al cabo la tortilla llevo ahí por una huella. Al fin mediante Mashiach, mediante ya la justo juicio, o sea. Y eso ahí vemos nomás, ahí no podemos decir que ahí entró en acción la misericordia que anula no. La misericordia no puede anular el mandamiento. Ojo ahí, porque la misericordia siempre existió. Y el mandamiento también. Aquí lo que entró en acción es la justa legislación de la ley del Mesías. Es justo. Es corrupto. Entender la olla, no ñe satinay, no cañí. Él ha entendido la materia. Entonces, ahora cuando él le dice, ni yo te condeno, él no le estaba diciendo que él estaba anulando la ley ni nada, no. Se ainda aplicamos, ainda dejé la sentencia porque de por ahí pago la posibilidad, cuando haga oportunidad, cuando haga sí posibilidad de cambiar una vida, a ni que no violar la ley, no vuelvas a pecar, dice, primera Juan 3:4, pecado, violación de la ley. Y lento, es fácil y nada, ya puedo hacer preguntas y cuál y nada. Bueno, a ver qué más podemos mezclar acá. Sí, ni siquiera yo te puedo condenar. Vete y no andes transgrediendo más la Torah. Sí, muy buena transliteración. Justamente estoy de acuerdo con eso. Upea la ya transliterata, upea la ya super Mesías. Ni cena da aplicamos ainda de condena de muerte. Bueno, ni me ya de eso. Te dejo. A nivel es violar la ley de Moisés, ni es violar la ley, el mandamiento fuera, 1 Juan 3:4. Y es a mí, a ver versículos y podría ser también Juan 5:14. ¿Dónde ya esa paima? 5:14. Después le halló el Mesías en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peque más para que no te venga alguna cosa, pero sí, no transgreda más la Torah. A ni viola la ley, a ni vende cosa peor, ve. Claro, si ya como oportunidad, yo más perdón, ella perdonamos. Hay coño en botabija, ella pues peor ella pues, entonces cosa peor udande. Pues es sembrar, pillaba, yo hubo el efecto rebote. Bueno, oímos, escuchamos. Y es a mí, sí, otro, ya que está más la luz del mundo, esto sería 8:12 ya. Bueno, ya todo ya continúa con, era muy bueno. Mamá, era vendía, vamos a ver, con atem ya poco ahí te. Ñimo yetu peka ñimo ngeta torare guaño de ya ley mandamientos a Yeshua ñimbo o ya guaño de hinape y ñema helirupi
Oye, ñane acá cotibeja, upebe yambokushu, bebe yindu uese, yindu mocuese. Peina ñaña, que naña ya por la mitad con ambas, es por ahí te ya aprende a. Ese yo tu vallita con él, que el programa que era final. Atorado, hermano, Pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado. Peisa, ya de pedir pendehui, a Evo PM, ñande yara, no está pendero basa, por ahí hasta mañana, shalom, bendiciones.